por estar ahí conectados. Mi nombre es Lisette Marzano y acabo ya mi última fecha de campeonato. Lisette Marzano era una profesional en ascenso y una deportista de alto nivel que integraba la selección nacional de apnea peruana. La suya era una vida atípica, doblemente exitosa. Quienes la conocían la describían como cercana, disciplinada y comprometida. Pero en febrero de 2026, mientras trotaba, esta talentosa joven fue embestida por un vehículo. El impacto quedó registrado, el conductor se dio a la fuga. El caso no solo conmocionó al país, sino que expuso presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades y estuvo también marcado por revelaciones mediáticas de gran impacto. Se trata de una historia que aún sigue en desarrollo. Te invito a verla hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Perú. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Lisette Marzano. Lisette Catherine Marzano Noguera nació en Perú a principios de los años 90 y creció junto a sus padres y a su único hermano Gino en un entorno tranquilo, de vínculos cercanos y marcado por rutinas previsibles. A decir de su madre Rosa Noguera, desde siempre Lisette mostró una personalidad enfocada, de esas que no hacen las cosas a medias. Con el tiempo, esa forma de ser se trasladó naturalmente al deporte, y en particular a la apnea, una disciplina exigente en la que cada segundo bajo el agua cuenta y donde no alcanza con la resistencia física. Hace falta calma, precisión y un control absoluto de la mente. Mientras avanzaba en sus estudios, Lisette también lo hacía en su desarrollo deportivo. Así, a base de años de entrenamiento, fue ganando lugar en ese ámbito hasta alcanzar un logro importante: integrar la selección nacional de apnea de su país. En paralelo, fue construyendo una carrera profesional sólida y tras graduarse como diseñadora industrial, comenzó a colaborar con empresas de distintos países en proyectos innovadores. Para entonces, la vida de Lisette mostraba un equilibrio poco común. Competía a nivel nacional e internacional, obteniendo medallas en una disciplina tan exigente como poco visible, mientras su carrera laboral seguía en crecimiento. Quienes la conocían la describían como una persona apasionada, con intereses que iban desde el running y la música hasta la pesca submarina, y con un vínculo muy cercano con sus sobrinos. También se desempeñaba como instructora, compartiendo sus conocimientos con la misma dedicación que ponía en cada aspecto de su vida. Y por si fuera poco, había decidido continuar su formación académica con estudios de posgrado. Junto con su hermano, era el sustento económico de sus padres jubilados. Siendo así las cosas para 2026, Lisette no era solo una deportista de alto nivel y una profesional en ascenso, sino el reflejo de una vida construida con disciplina, constancia y compromiso. Todo lo que se proponía lo encaraba con seriedad y dedicación, sin dejar nada librado al azar. Y quizás por eso lo que estaba a punto de ocurrir resultaría aún más difícil de asimilar. En la noche del martes 17 de febrero de 2026, Lisette volvió cansada del trabajo, pero como era una mujer disciplinada, se terminó de poner sus zapatos deportivos y salió a trotar en las inmediaciones de un exclusivo barrio residencial, un lugar donde en principio todo parecía seguro, donde cualquiera esperaría poder moverse con tranquilidad. Sin embargo, alrededor de las 11:30 fue embestida por un vehículo que circulaba a gran velocidad.
Vecinos y personas que se encontraban en la zona se acercaron de inmediato y dieron aviso a emergencias. Pese a la magnitud del impacto, Lisette aún presentaba signos vitales tras el atropello, tal y como ha asegurado el testigo que escucharás a continuación. Estaba respirando, tuvo complicaciones, se escuchaba que tenía complicaciones para respirar por la sangre. Sin embargo, la asistencia tardó en llegar y la situación se volvía cada vez más crítica. En cuanto al conductor, los testigos aseguraron que en lugar de frenar para prestarle auxilio, desapareció en la oscuridad. Cuando la ambulancia de la municipalidad finalmente llegó, el personal médico intentó reanimar a Lisette. De acuerdo con el testimonio posterior de Gino, todo ocurrió en cuestión de minutos. Primero recibió una llamada de su madre, quien le dijo que su hermana había sufrido un accidente y había sido trasladada de emergencia. Él se puso en marcha enseguida. Sin embargo, la gravedad del impacto era extrema. La mujer, que acostumbraba a desafiar los límites deportivos a punta de constancia y disciplina, luchó por su vida hasta el final, pero esta vez, y a pesar del esfuerzo del personal médico, no lo logró. Lisette perdió la vida. La necropsia confirmó que, además de las múltiples lesiones producto del accidente, la joven falleció a causa de un traumatismo cráneoencefálico severo. Apenas unos minutos más tarde, cuando el padre volvió a comunicarse con Gino para confirmarle la peor noticia, le pidió que intentaran mantenerse firmes ante lo que venía. Gino recorrió la distancia que le faltaba en pocos minutos, en un estado de urgencia y shock. Mientras tanto, Rosa apenas comenzaba a dimensionar la tragedia. Al llegar a la escena, Gino terminó de confirmar lo ocurrido cuando un policía se acercó a su madre y, sin rodeos, le estrechó la mano y le expresó sus condolencias. Entonces la realidad se volvió inevitable. Aún así, Gino mantuvo la entereza. Se acercó a los vecinos que habían presenciado lo ocurrido y les pidió ayuda. Les dejó su número de contacto y les solicitó, de ser posible, acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de sus edificios. Muy pronto, con el surgimiento del vídeo del momento exacto del impacto, lo que inicialmente podía interpretarse como un accidente vial empezó a ser entendido de otra manera. Porque todo apuntaba a que los testigos tenían razón. No se había tratado de un simple choque, sino de un atropello seguido de fuga, lo que implicaba una responsabilidad penal mucho más grave. En el vídeo se observa cómo el vehículo avanza a gran velocidad y en cuestión de segundos cambia bruscamente de carril. En ese mismo trayecto, muy cerca de la vereda, iba trotando sin advertir lo que estaba por suceder, tal y como puede observarse ante la ausencia de una reacción previa. El impacto ocurre de forma repentina y violenta. Tras el golpe seco y por la espalda, el vehículo no se detiene y continúa su marcha alejándose del lugar. En las horas posteriores, la investigación comenzó a avanzar en distintos frentes, aunque no todos al mismo ritmo ni con el mismo nivel de claridad. Por un lado, en la escena del hecho, agentes municipales y efectivos policiales recogieron los primeros indicios, entre ellos fragmentos del vehículo que habían quedado esparcidos. A partir de esas piezas y con apoyo tecnológico, se logró identificar el modelo del automóvil involucrado, un Chevrolet Cruze. En paralelo, la policía inició las diligencias pertinentes para reconstruir lo ocurrido, para lo cual se revisaron múltiples cámaras de seguridad. Con ese cruce de información y mediante el rastreo de la placa en los registros vehiculares, se obtuvo un dato no poco relevante. El automóvil en cuestión estaba registrado a nombre de Maricel Linares. Maricel no era una desconocida, al contrario, se trataba de periodista, una figura de amplia trayectoria en la televisión y la radio peruana. Y aunque su nombre quedaría registrado dentro del caso y volvería a cobrar relevancia más adelante, cabe señalar que ya desde aquel momento quedó descartado que fuera ella quien conducía el vehículo. La investigación entonces siguió enfocada en determinar quién iba al volante al momento de los sucesos.
De hecho, según imágenes difundidas posteriormente por la prensa, hacia las 5:30 de la mañana del miércoles 18 de febrero, cámaras de videovigilancia registraron la llegada de agentes policiales al edificio donde se encontraba un posible implicado. Los efectivos permanecieron varios minutos en el lugar e incluso realizaron llamadas a sus superiores, pero finalmente se retiraron sin llevar a cabo una detención. Ello a pesar de que aún se encontraban dentro del plazo legal para hacerlo. Mientras tanto, en ese contexto donde la información oficial parecía limitada, la familia Marzano iniciaba su propia búsqueda de respuestas. Fue así como comenzaron a reunir datos, contactar fuentes y seguir cualquier pista que pudiera ayudar a identificar al responsable de lo ocurrido a Lisette. En esos primeros días también denunciaron públicamente lo que consideraban un retraso en la intervención policial, así como falta de avances en la localización del atacante. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Con el paso de las horas y los días, parte de esa información empezó a hacerse pública a través de los medios de comunicación que tuvieron un rol central en la reconstrucción del caso. De tal modo, según dichos reportes, se señaló por primera vez con nombre y apellido al presunto conductor del vehículo involucrado. Se trataba de Adriana Alonso Villar Chirinos, de 21 años. A partir de ese momento, no solo su nombre, sino también las personas de su alrededor comenzarían a cobrar relevancia. Hijo de Marcela Chirinos y Rubén Villar Frolets, los padres de Adrián se separaron cuando él apenas era un niño. Algo después Rubén, que entonces se desempeñaba como camarógrafo en conocidos canales de televisión, inició una relación con Marisel. Con el paso del tiempo, Marisel, que vio a Adrián crecer, desarrolló con él un vínculo cercano y familiar. En cuanto a Rubén, tras una larga trayectoria en el sector audiovisual, dio un giro a su carrera para insertarse en el mundo de los negocios privados, específicamente en el sector de logística y servicios. En el momento de los hechos, Adrián mantenía una relación con una influencer de moda, Francesca Montenegro. De hecho, según el testimonio que posteriormente le daría a su abogado, a la misma hora que Lisette salía de su casa, Adrián abandonaba una cena junto a su novia. Tras dejarla en su domicilio, partió rumbo a su casa. A partir de ese momento, nuevas e impactantes evidencias comenzaron a circular en los medios, permitiendo reconstruir con precisión lo ocurrido en las horas críticas posteriores al accidente. Entre ellas un vídeo de cámaras de seguridad que mostraba una secuencia ocurrida cerca de las 3 de la madrugada del 18 de febrero, es decir, horas después del incidente. Allí se veía a Adrián en un parque ubicado en una zona céntrica de la ciudad con su padre y Marisela. Acto seguido, el trío se reunió con presuntos abogados en una escena que se extendió por varios minutos, mostrando actitudes nerviosas y dialogando en grupos separados. En ese contexto surgieron preguntas inevitables. ¿Se trató de un momento de contención emocional para el joven o, por el contrario, la reunión fue una suerte de estrategia para coordinar un posible encubrimiento? Fuera cual fuera la respuesta, lo cierto es que según el primer programa en el que se difundieron estas imágenes, la escena fue interpretada como una posible coordinación de acciones tras lo ocurrido, un encuentro en el que el grupo habría buscado definir una versión común de los hechos y decidir los siguientes pasos. Esa interpretación, a su vez, fue replicada por la mayoría de los medios. Posteriormente, siempre de acuerdo con estas reconstrucciones, Adrián se habría trasladado al apartamento de su novia, donde habría permanecido oculto junto a familiares sin presentarse ante las autoridades. Ese intervalo resultó determinante, pues impidió la realización de pruebas toxicológicas y permitió que se perdiera el plazo legal de flagrancia. A su vez, distintos reportes indicaban que para la mañana del miércoles 18 de febrero, Adrián ya estaba buscando abogados. No lo hacía solo, lo acompañaban su padre, su abuela paterna y Marisel.
Vale agregar que en ese momento y a pesar de las afirmaciones difundidas por los medios, la policía aún no había identificado formalmente al conductor, de modo que las horas clave para una detención inmediata seguían corriendo. Entretanto, ese mismo día, Marisel decidió pronunciarse públicamente. Fue a través de un comunicado en redes sociales, en el que reconoció que en efecto el automóvil involucrado era de su propiedad. No obstante, aseguró que no lo tenía en su poder desde septiembre de 2025 y que una tercera persona cuyo nombre no reveló era la responsable. Tanto ella como Adrián habían sido citados por la policía, pero ninguno se había presentado en la comisaría. Siendo así las cosas, para entonces el caso ya no giraba únicamente en torno al atropello, sino también a lo ocurrido en las horas posteriores. Para la familia Marzano, estos elementos no hacían más que reforzar una sospecha, la posibilidad de un encubrimiento. A esto se sumó una denuncia aún más grave. Allegados de Adrián habrían intentado ofrecerles dinero para evitar consecuencias penales. Como portavoz de la familia, Gino fue contundente, rechazando cualquier acuerdo y dejando en claro que la vida de Lisette no tenía precio. En sus propias palabras, lo único que buscaban era justicia, sobre todo porque, tal y como expresaron, estaban convencidos de que de haber recibido auxilio inmediato, ella habría tenido mayores posibilidades de sobrevivir. En los días posteriores, familiares y amigos despidieron a Lisette en la intimidad. Al mismo tiempo, su memoria comenzó a ser homenajeada públicamente por medio de vigilias en la escena, donde entre velas, flores y carteles, personas cercanas y vecinos exigieron justicia. El viernes 20 de febrero, el abogado de Adrián se presentó en la delegación policial y entregó el vehículo involucrado en el hecho. También informó que su cliente tenía previsto viajar al extranjero ese domingo, pero que había decidido cancelar el viaje. Al día siguiente, sábado 21, Marisel volvió a ser citada a declarar, pero tampoco asistió. Gino, en cambio, sí se presentó ante las autoridades durante esa misma jornada. Adrián, por su parte, seguía sin dar la cara. Su abogado sostuvo ante la prensa que había declarado y que se encontraba en su domicilio, además de asegurar que no estaba ebrio al momento de conducir. Según la versión de la defensa, tras el atropello, Adrián entró en shock y fue internado en una clínica privada, donde recibió tratamiento y se le practicó un examen de alcoholemia. Sin embargo, su representante legal no informó el nombre de la clínica ni los resultados de dicho examen. Como resultado, la versión fue puesta en duda por varias fuentes. Para la familia Marzano, todo respondía a una misma estrategia: ganar tiempo. Según Gino, las decisiones tomadas tras el hecho habrían tenido como objetivo evitar la flagrancia y dilatar el proceso judicial. Días después, finalmente, Adrián se presentó ante la justicia alegando un bloqueo por pánico para justificar su fuga. Y aunque su familia afirmó que colaboró al entregar pasaportes, la fiscalía subrayó que el comportamiento inicial del joven demostraba una clara intención de eludir la justicia. Finalmente, el Poder Judicial únicamente le dictó prohibición de salida del país. La negativa a una prisión preventiva, así como el hecho de que varias piezas parecieran no terminar de encajar, intensificó la indignación social, las protestas y el reclamo de justicia. No mucho después trascendió que el 21 de febrero, en plena investigación, Adrián había viajado a una ciudad del interior. El dato que debilitó la versión de que permanecía bajo observación médica en la capital también pareció reforzar la hipótesis de riesgo de fuga. No obstante, a posteriori, esta información fue desmoronándose al conocerse nuevas verificaciones que apuntaban a un posible error de identificación. Aún así, el señalamiento, sumado a la presión popular social, pareció precipitar las acciones de las autoridades. Durante la madrugada del 26 de febrero, tras ser localizado en un apartamento de un exclusivo barrio de Lima, Adrián finalmente fue detenido de manera preliminar.
Entretanto, con el paso de los días y a partir del análisis de su teléfono móvil, salió a la luz una pieza clave: las comunicaciones que el joven mantuvo en las horas posteriores al hecho. El primer contacto registrado ocurrió a las 12:48 de la madrugada, pocos minutos después de que se conociera la muerte de Lisette. Fue una llamada a su padre que duró 22 minutos. Tras esa conversación comenzaron a registrarse los primeros intercambios por mensaje. Así, a la 1:15 de la madrugada, Adrián le escribió a su padre para saber si tenía noticias de su madre. Según le explicó, había ido a recogerlo, pero él no se había ido con ella. El intercambio sugiere que en paralelo ya había contactos entre distintos miembros de la familia. Minutos después, el joven pudo comunicarse con su madre. En ese diálogo, ella le dijo que aunque la situación era confusa, debía afrontarla con la verdad y sin intentar encubrir nada. Acto seguido, Adrián planteó la posibilidad de acudir con su suegro para buscar ayuda. Su madre incluso le sugirió que éste podría tener contactos útiles para manejar la situación. Para las 2:47 de la madrugada los mensajes continuaban y siguieron incluso después de la reunión en el parque, cuando Adrián volvió a escribirle a su padre. En ese intercambio le advirtió que había cámaras a lo largo de todo el recorrido desde el lugar del accidente hasta el apartamento en donde se encontraba. Rubén le contestó que estaba al tanto, que estaba pensando cómo seguir. Poco después le escribió nuevamente a su madre. De acuerdo con los mensajes, ese intercambio se produjo mientras se dirigía a una clínica. En ese contexto también apareció un elemento llamativo. Adrián le envió a su madre una captura de pantalla de una conversación con su novia. En ese chat, ella le decía que podía conseguir ayuda a través de su entorno y mencionaba la posibilidad de contactar a peces gordos. La expresión, que luego se difundiría ampliamente en los medios, generó suspicacias. Mientras la defensa sostuvo que se refería a abogados de alto nivel, para otros dejó abierta la duda sobre si estaba buscando algún tipo de influencia o apoyo por fuera de los canales formales. Adicionalmente, y a medida que avanzaban las pesquisas, la Fiscalía amplió la investigación, incorporando ahora a Maricel por presunto encubrimiento personal. Para entonces no solo se trataba de un rol en los días posteriores al hecho, sino también de las inconsistencias en la situación del vehículo. La defensa de Maricel sostuvo que el automóvil había sido cedido a Adrián mediante un documento notarial, aunque reconoció que el trámite carecía de formalidad. La notaría, por su parte, indicó que no existía registro oficial de esa operación. Francesca también quedó en el foco y a raíz de la presunta utilización de su vivienda como refugio para su novio fue citada a declarar. Lo mismo ocurrió con los efectivos policiales que llevaron a cabo el primer registro. En paralelo, la Fiscalía solicitó que la prisión preventiva de Adrián se extendiera por 9 meses. El pedido se sustentó en los delitos que se le imputaron: homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Finalmente, el Poder Judicial resolvió ratificar la medida por el plazo solicitado, lo que permitiría al Ministerio Público continuar con la recolección de pruebas, testimonios y peritajes. Según la resolución, el plazo se inició el 26 de febrero y se extenderá hasta el 25 de noviembre de 2026. Así, mientras la familia y los amigos de Lisette Marzano aún intentan asimilar el vacío de su ausencia, el caso sigue avanzando en los tribunales, marcado por dudas, decisiones controvertidas y una presión pública que no ha dejado de crecer. Pero sin duda, más allá de lo que determine la justicia, lo ocurrido ha reabierto un debate incómodo sobre la responsabilidad, los privilegios y los límites de la ley. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que en efecto hubo intención de encubrir lo ocurrido o, por el contrario, piensas que todo fue un error sin intención de ocultar nada? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo.
Que la memoria no se apague, porque en ella vive la búsqueda de justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.